Hola, buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Simichat. Pues bueno, les recuerdo mi nombre, yo soy Evelyn Cruz y estoy muy contenta de compartir con ustedes un programa más. Para los que se conectan por primera vez, les cuento rápidamente que Simichat nace pues como una necesidad de poder proporcionar y compartir información diversa al respecto de diversos temas de índole emocional. Entonces lo que buscamos es tu bienestar y que juntos podamos compartir estrategias que nos permitan tener una mejor calidad de vida. El Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales ya tiene más de 10 años de servicio brindando orientación psicológica gratuita las 24 horas del día. Si tú tienes por ahí alguna duda que quieras consultar, no dudes en comunicarte con nosotros al 800-911-6666 en opción número 3. Y si no te animas a hacer una llamadita, entonces lo que puedes hacer es escribirnos un correo a centrodiagnóstico@serfeliz.com.mx. Agradezco al ingeniero Pago que nos está acompañando desde cabina y que nos está apoyando con la transmisión desde el corporativo de farmacias y similares. Nosotros aún estamos trabajando desde casa, recuerden, hay que cuidarnos, este COVID no ha cesado, así que tomemos las precauciones debidas, la sana distancia, salir solamente para lo estrictamente necesario. Estamos viendo repuntes en otros países, así que pues no bajemos la guardia. Creo que todos tenemos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar a las personas que más queremos. Entonces compartan también esa información de autocuidado y por favor lávense las manos, utilicen gel antibacterial, utilicen el cubrebocas, que de eso depende que todos estemos bien. Pues bueno, el día de hoy vamos a compartir un tema bastante interesante, ¿sí? ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué significa el rol de género, qué significa ser hombre el día de hoy? Muchos tenemos como estos estereotipos conformados de cómo es un hombre mexicano, un hombre macho mexicano que se construyó también más fuertemente, ¿no? En este estereotipo a través de la época de oro de nuestro cine nacional, ¿no? Personajes emblemáticos como Jorge Negrete, como Pedro Infante, ¿no? Más para acá, por ahí Vicente Fernández, ¿no? Este hombre macho que todo lo puede y que a partir justamente de estas cuestiones de poder, ¿no? Va teniendo ciertos privilegios a través del tiempo. Y justamente eso es lo que buscamos el día de hoy. Buscamos poder tener una nueva perspectiva acerca de qué es ser hombre el día de hoy, de cómo el hombre puede manejar también sus propias emociones, de cómo se ejerce ahora el poder. Y por ahí Roberto Garda de Hombres por la Equidad decía que busquemos prácticas que construyan y no destruyan. Y me parece que eso es una frase bastante buena para introducir justamente el tema del día de hoy, que es nuevas masculinidades para la vida cotidiana. Y pues agradezco que esté con nosotros el maestro Juan Jesús Rodríguez Ramírez. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias también por la invitación, un honor compartir con ustedes. Pues bueno, les cuento rápidamente un poquito del maestro Juan Jesús. Pues bueno, él tiene formación como psicoterapeuta humanista desde el año 2013. Además, ha sido perito en psicología en la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Ha sido docente, tiene formación no solo humanista, sino también en terapia familiar sistémica, gestal, programación neurolingüística, coaching, manejo, sensibilización en emociones, psicología forense y, por supuesto, psicología con perspectiva de género. Ustedes escucharán que es el más indicado para hablarnos de este tema. Ya anteriormente mi colega Verónica había también tenido la oportunidad de hablar de este tema y sin lugar a duda es algo que debemos de seguir trabajando, ¿no? Cuestionándonos, porque esto es algo que nos debemos de cuestionar frecuentemente. Juan Jesús, pues bueno, aparte de agradecerte nuevamente que estés con nosotros y es vasto tu currículum, por supuesto, para compartir, nos gustaría que nos fueras compartiendo un poco acerca de cómo se vive ahora la masculinidad y a qué se refiere este término. Bueno,
Pues sí, efectivamente la masculinidad se ha transformado porque así lo ha requerido este momento histórico. Entendemos como la masculinidad una serie de atributos, valores, comportamientos y conductas que son características pues, de estos tiempos, ¿no? Debido a que el concepto de lo masculino pues se deriva de una construcción social, un constructo social. El significado se modifica de acuerdo a la cultura, a los cambios políticos, sociales, económicos e incluso jurídicos, ¿no? Del varón o del hombre que los experimenta. Y esta lectura que tiene de ese mundo es la que él comparte o traduce, ¿sí? Para dársela a los más allegados o a la gente con la que convive. Entonces veamos que es una situación muy abierta, muy amplia, pero a la vez aterriza en lo personal. Ya más adelante veremos pues cómo repercute tanto en la familia, en la sociedad y en la vida interior, cómo nos va delimitando y cómo nos va pues dando ciertas características, ya sea de una manera positiva como maneras de compartir la vida, o de una manera negativa como etiquetas o estereotipos, que eso es lo que prevalece en la actualidad. Ok, entonces este constructo se forma a partir de lo que la sociedad ha conocido, reconocido ser hombre, ¿no? Y con el tiempo esto pues se ha ido transformando y pues como tú lo decías, ¿no? La misma dinámica también nos ha llevado a cuestionarnos pues de una manera distinta esta parte de la masculinidad. Juan Jesús, cuando ya se empieza a trabajar sobre este aspecto de masculinidades, ¿encontramos varios tipos de ellas o solo nos referimos a una? No, sí hay derivaciones, o sea, hay una clasificación. Lo tradicional es pensar primero en una masculinidad hegemónica, es decir, aquellos varones que pues, son independientes, autónomos, propositivos, que tienen el capital económico o que tienen el poder, no solamente económico, sino el conocimiento o incluso en las escalas sociales, un puesto político o una especie de liderazgo, como le llaman, ¿no? Entonces, ellos son los que a nivel familiar como social proponen y, bueno, de una manera no sana, imponen el ritmo de vida que hay que llevar. Después tenemos una masculinidad que es subordinada a esta anterior. Es como varones que son un poco no tan fuertes como el macho alfa, ¿no? Que era el anterior. Estos se subordinan, se someten, porque entienden que ese papel no es para ellos, ¿no? Es negarse o renegarse la posibilidad de pertenecer a este sistema hegemónico. Bueno, y después de ahí, ¿en qué derivamos? En el machismo. Lo que mencionabas al principio, Pedro Infante, Grete, El Santo, el Púas Olivares, Vicente Fernández, hasta Hugo Sánchez, ¿no? O sea, todos estos que son figuras públicas, nos transmiten ese mensaje, ¿no? Son brillantes, ¿por qué? ¿Por qué les reconocemos? Porque quizás identificamos algunas metas o aspiraciones que podemos tener en lo personal, pero precisamente como tenemos una tradición histórica de ser un pueblo dominado, entonces nos tenemos que someter, porque consideramos, ¿no? En esta parte negada de lo que es ser hombre, el manejo de nuestras emociones, el reconocimiento, el conocimiento de ellas mismas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Con todo este contexto, pues no tenemos una comunicación directa, clara, asertiva, como le llamamos en psicología, ¿no? Finalmente, con estos privilegios que mencionabas, esta posición de poder, tratamos de que el mundo emocional quede como a la deriva para que lo adivine la otra parte. Ya sea la pareja, las amistades,
Obviamente que todo esto es en el mundo, es contrario al mundo femenino, ¿no? Se marcó eso como un parteaguas. El hombre es el que domina, es el que gobierna, es el que propone, y la mujer termina obedeciendo. Ujú. Pero regresando al punto de estas masculinidades, el ejercicio del poder está solamente en unos cuantos, y todo lo que resulta de ello es un resentimiento que manifestamos en lo social, en lo familiar y en lo personal, ¿no? Vamos a continuar con los micromachismos. No sé si hayan escuchado este término, es ahorita algo que está también muy presente, ¿no? Por Estos supuesto. son mecanismos sutiles de dominación. Estos, muy marcados, lo ejercen los hombres hacia las mujeres. Uh-huh. ¿Y cuáles son sus características? No son abiertamente violentos, ¿no? Es como una forma muy diplomática o muy caballerosa de marcar también una superioridad. Les voy a compartir un ejemplo de este sentido. Tuve un paciente que estaba trabajando esta parte de la violencia familiar. Uh-huh. Y él una vez en una sesión me comentó que había que educar a la mujer, porque la mujer no tenía esa capacidad. Entonces yo cuando escucho eso me quedo impactado, Claro, porque más allá de nuestro género, ¿no? ¿Qué somos? Pues somos seres humanos y tenemos las mismas habilidades, quizás de otra manera. Uh-huh. Es innegable también que hay otras funciones que, por ejemplo, los varones o los hombres no podemos hacer, ¿no? Dar a luz a un hijo, que en nuestro vientre esté ahí, porque esa biológicamente no es nuestra función, ¿sí? Pero eso se considera más que una virtud, como un defecto. Uh-huh. También en este sentido, habría que recordar cuando surge el feminismo, ¿no? De qué manera es que pues se fundamenta. Uh-huh. Y bueno, decirles como un dato anecdótico o como un brevario cultural, que los electrodomésticos se crearon para darle a la mujer un carácter de un trabajo, que es el trabajo doméstico, de humanos, porque anteriormente se consideraba de un rango inferior a la mujer. Entonces veamos que todo esto que a veces ni se conoce, pero lo seguimos actuando, lo tomamos como una verdad, ¿no? Y esto pues es muy triste porque más allá de nuestro género, de las diferencias biológicas, uh-huh, somos seres humanos. Y no hablemos de la diversidad sexual, porque también ahí en el mundo de las masculinidades tiene mucho que hacer, tenemos mucho que hacer, ¿no? No se trata de por supuesto. dividir, sino de unir, ¿sí? Entonces, bueno, es en los micromachismos, ¿no? Hay otro elemento importante en esto de las masculinidades, le llamamos la tríada de la violencia. Uh-huh. ¿Hacia quién se vierte esta violencia? Primero, como ya lo mencioné ahorita hace unos momentos, hacia la mujer. Uh-huh. Porque tenemos que tener esta, vaya la redundancia, ¿no? En esta sociedad, el uso del poder y el abuso del mismo, tiene que haber siempre alguien que sea el líder o que decida, pero la decisión es una imposición. Por lo tanto, descartar otras miradas es el punto crucial, ¿no? Es el paso a seguir. El mundo masculino tradicional, uh-huh, todo el que mencioné, tiene una característica importante, es competitivo. Podemos ver, por ejemplo, en las especies, otras especies, animales, que ahí se aplica, como le llaman, la ley del más fuerte, ¿no? O el instinto de supervivencia. Nosotros como especie, pues, que tenemos la característica de pensar, ¿sí? Pareciera que es, en lugar de ser un punto de unión, es la división que existe, ¿no? Yo no puedo aceptar que otro varón, otro hombre, tenga, por ejemplo, más dinero, o tenga otro auto, o tenga un mejor empleo que el mío.
porque entonces a mí eso me posiciona ante la sociedad como un inferior. Uh-huh. Y ser inferior, pues no es característica para que yo sea considerado parte de esta sociedad, ¿sí? Entonces, pues esto es algo importantísimo, ¿no? Este es el primer punto o el primer impacto que damos, ¿no? Como hombres tradicionales, como machos. Después, la violencia se va hacia los otros, uh-huh, otros varones, otros hombres. Uh-huh. Lo decía en la competitividad, ¿no? Pero mal entendida, porque si hubiese una competencia enfocada a una superación o un desarrollo humano, sería otra, pues, lo que resulta, ¿no? De nuestro actuar. Pero no es así, por el contrario. Como tenemos, decía yo, esta herencia histórica de ser dominados, y más allá de eso, también que hay que mencionar, como hombres, no nos permitimos o no conocemos el afecto, el amor, ¿no? De las maneras tradicionales o de las maneras que son más profundas. Se nos niega, ¿no? Porque esa es nuestra herencia también. Recuerdo mucho, lo hemos recordado, todos lo hemos visto, ¿no? Cuando un hombre llora, se le dice infinidad de adjetivos. Y todos son denigrantes. Uh-huh. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque esa es parte de las características que tenemos como seres vivos, más allá de otra cuestión, ¿no? Exacto. Ese es un ejemplo. Oye, Juan Jesús, perdón que te interrumpa, me gustaría que ahorita siguiéramos retomando esta triada de la violencia. Vamos a irnos a unos cortes y también vamos a empezar a contestar por aquí algunas preguntitas relacionadas justamente a lo que nos estás compartiendo. Entonces, regresamos en unos segunditos, no se despeguen, estamos con ustedes. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo, en esta ocasión desde nuestras casitas y con el tema nuevas masculinidades para la vida cotidiana. Y el maestro Juan Jesús Rodríguez nos está compartiendo varios aspectos acerca justamente de todo de los tipos de masculinidades. Y nos hablaba de la hegemónica o la tradicional, ¿no? Que tiene que ver mucho con discursos pues bastante dominantes, ¿no? Que tienden a la violencia, ¿no? Que afectan la integridad de la otra persona y no solamente hacia la mujer, ¿no? Sino también a los hombres mismos, que ahí era donde nos contaba Juan Jesús, ¿no? Sobre esta triada de la violencia. Y antes de continuar, me gustaría por aquí mencionar algunos comentarios de Juan Mendoza García. Dice: saludos desde Saucillo, Chihuahua. Los veo y escucho, buen programa. Gracias, Juan. Él nos pregunta, Juan Jesús, ¿es lo mismo ser machista que posesivo? Bueno, habríamos de entender que el machismo es como el concepto y la posesión tiene que ver con una característica del machismo. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, hay otras, ¿no? Que tienen que ver con esto. Pero es una persona, incluso es parte de un perfil de personalidad, una tipología de la personalidad que también es importante pues tener claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ahí, que ya sería también otro tema muy amplio solamente, ¿no? Hablar de machismo.
y aquí también en el programa queremos hablar, ¿no? De cómo hacerle frente justamente a ese machismo y cómo podemos hacer las cosas diferentes. Por aquí, Marta Villagómez Méndez dice saludos desde Tacámbaro, Michoacán, saludos, gracias por estarnos escuchando, compartan el programa, no lo olviden, que lleguen a las personas que más se puedan y tengan esta oportunidad de cuestionar lo que están viviendo actualmente. Miguel Muñoz, saludos, gracias por estarnos escuchando. Miguel él ya es un fan destacado de nuestro programa y él nos dice que no entendió el término de micromachismo. ¿Podrías ayudarnos un poco más, Juan Jesús, con esta parte? Sí, comentaba que son mecanismos sutiles de dominación. Bueno, propiamente ejercidos de los hombres hacia las mujeres. Una de sus características es que no son violentamente claros, ¿no? Hay una... Son muy sutiles. Así es. Hay una cierta tendencia a que no se note. ¿Por qué? Porque se dice como con mucha caballerosidad, como con mucha propiedad, pero el mensaje que están dando es que la mujer no puede pensar, no puede decidir, o no puede incluso estar presente en las cosas de hombres. Claro, por eso me hace pensar, por ejemplo, perdón, Juan Jesús, alguna vez he escuchado, ¿no? Que dicen, oye, qué suerte, tu marido te ayuda en casa, ¿no? Eres una suertudota. Ese es un ejemplo de micromachismo, ¿no? Sí, así es, porque recordemos que no es ayudar, es colaborar. Y no es que esté destinado solamente o exclusivamente a la mujer, el cuidado, la protección, la educación, todo lo que conlleva a la vida doméstica, sino que es algo que es compartido. Pero precisamente esta es nuestra herencia, ¿no? De la época del cine, de las canciones, de los movimientos culturales, etc., ¿no? La hegemonía y conservar este patriarcado. Ok, en este cuestionamiento justamente que haces esta retrospectiva de lo que hemos heredado a través del tiempo, ¿cómo podríamos decir qué significa deconstruir hoy día el término de masculinidad? Sí, precisamente es tener esta mirada, ¿no? De proponer una manera distinta de vivir, de relacionarnos, de estar en la existencia. De construir podríamos pensarlo así, ¿no? Tenemos un terreno que nos heredaron nuestros abuelos y nos lo dejaron para construir nuestra casa. No, está deteriorado, está sucio, hay muchas plantas, mucha basura. Nuestra labor primero es limpiarlo para saber cuál es la extensión de este terreno. Ya que lo tenemos limpiecito, podemos ver que ya hay cimientos y vamos a evaluar de estos cimientos cuáles son los que me darán esta seguridad de edificar sobre ellos. Traducido de otra manera, ¿no? Tenemos una educación que ya está instalada en nosotras, en nosotros. ¿Qué hacemos con eso? Evaluamos qué es funcional, qué me acerca a la otredad, entiéndase, pues, lo que está fuera de mí, y de qué manera yo quiero construir esa casa, es decir, cómo me quiero edificar como ser humano. Esa sería una manera de entender esta deconstrucción. Ok, y en ese aspecto también podríamos empezar a cambiar el pensamiento machista desde esta evaluación y desde un conocimiento distinto. O sea, tú nos estás contando, el cómo somos parte de nuestra historia individual, de nuestra historia social, de nuestra historia cultural, ¿no? Estamos en un momento muy importante, ¿no?, en el que tenemos que aprender a cuestionar justamente esa historia, ¿no? De la historia viene el aprendizaje y el poder justamente escuchar, ¿no?, otras formas de vivir me puede permitir a mí el poder evaluar. Entonces,
¿Cómo cambiar este pensamiento machista? Podemos evaluar, podemos analizar. ¿Qué más podemos hacer para lograrlo, profesor? Sí. Retomar, en primera instancia, la parte sensitiva, la parte de la conexión con las personas, con la naturaleza, con mi entorno, en mis diversas actividades. Es decir, generar una conciencia. Y después de esta conciencia, llegar a la aceptación de lo que soy como persona. Es decir, también de una manera más psicoterapéutica, como en la Gestalt, es utilizar los recursos de las polaridades. ¿Qué hacemos tradicionalmente cuando queremos accionar o cuando queremos que una persona sea nuestra amistad o, no sé, como agradar, ¿no? ¿Qué hacemos? Mostramos la parte bonita, ¿no? Por Pero supuesto, nuestra mejor a sonrisa. lo largo de la convivencia, así es, a lo largo de la convivencia, ¿qué pasa? Que la otra persona va descubriendo lo que hay detrás de esa bonita sonrisa, de esa manera tan educada y caballerosa de tratarnos, ¿no? Aparece la polaridad del oscuro, ¿no? Mi mal carácter, mis malas palabras, mis instintos de violencia y agresión hacia el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No tener miedo a eso, porque también eso somos. Y no significa que de ahí nos quedemos, ¿no? O que lo tomemos ya como un fin, no, es un tránsito. Entonces, al aceptar que así somos, estamos generando el inicio del proceso de cambio. Cuando tenemos conciencia, no solamente nos quedamos en la parte cognitiva, ¿no? Porque a veces esa es una característica también que está presente, pero no la podemos como apreciar. Pensamos y resolvemos las diversas problemáticas que existen en nuestro día a día. Pero, ¿qué nos frena o qué no nos permite realizar todo aquello que queremos hacer? Precisamente es una fragmentación que existe entre el pensamiento y el sentir, el mundo emotivo, las sensaciones, los sentimientos, ¿sí? Esa es la puerta a integrarnos, ¿sí? E incluso a deconstruirnos, ¿no? Porque también reconocemos, sí, yo como hombre, pues sí me dirán que me veo mal o que me parezco a X o Y, pero quiero llorar, también tengo miedo, yo también siento tristeza y eso es válido, pero precisamente estas emociones que a veces se consideran bionegativas, pues las evitamos, socialmente esa es la tendencia. Por ejemplo, vemos a una chiquilla o a un chiquillo, ¿no? Que están llorando, ¿qué les decimos? A la niña le decimos, no llores porque te ves fea, o las niñas bonitas no lloran, etc. ¿Qué le decimos al hombrecito? No llores, los machos no lloran, eso es para las niñas, ¿no? Cuando pensemos en una edad de 6, 7 años, se confunden, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué me dicen esto, no? Pero ese es el reflejo de lo que nosotros vivimos, fue igual, ¿no? Pero regresando a esto, ¿no? A lo que tú también comentabas, no es nuestro destino o no es el fin último. En el ejemplo de la deconstrucción del terreno, de ahí vamos a partir. Precisamente, ¿qué me sirve de esto, de esta educación, de esta cultura, de estos valores, y qué no me sirve? ¿Sí? Porque es necesario tener claro también que no podemos estar aisladas, aislados. Necesitamos esta convivencia, somos seres sociales. Entonces, ¿cuál sería entonces la misión? Pues buscar que nuestra convivencia sea constructiva. No tanto positiva, porque a veces uno se confunde, ¿no? En el mundo de la felicidad, no. Que sea constructiva, que genere afecto, que genere amor. El amor bien entendido, obviamente, ¿no?
no como también este mundo Disney o de la apariencia, no, el amor legítimo, ¿no? El que también tenemos y el que también nos habita. Esa es una de las puertas, ¿no? Para lograr un proceso de cambio, para lograr transformar este concepto machista a uno auténtico. Un auténtico que converja, ¿no? De una manera más honesta, responsable y sobre todo respetuosa. Pues nos ayudas, ¿no? A cuestionar más esta parte, Juan Jesús, y quisiera que ahorita nos siguieras apoyando un poco más, que nos cuentes, ¿no? ¿Cómo podemos, cómo las personas, los hombres que nos están escuchando, cómo pueden empezar a generar cambios conductuales específicos que les permitan a ellos tener justamente lo que tú nos decías, una masculinidad más consciente y más responsable? Pero no se nos vayan a despegar, regresamos en unos segunditos, compartan el programa, los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos en el Centro Nacional de Diagnóstico para Enfermedades Emocionales, trabajando 24 horas para ustedes y ofreciéndoles orientación psicológica gratuita. Así que no hay pretexto para buscar ayuda. Si ustedes, amigos, tienen dudas todavía sobre estas cuestiones de masculinidad, por supuesto que nos pueden llamar, ¿no? Y compartir con nosotros estas dudas, pero también en nuestra pantalla aparecen los datos del maestro Juan Jesús, por si quieren contactarlo, por supuesto. Él también nos va a contar al final qué está haciendo actualmente, ¿no? Cuáles son los servicios que ofrece, para que también ustedes lo puedan contactar. Y pues bueno, les recuerdo el tema que estamos trabajando el día de hoy, es sobre nuevas masculinidades para la vida cotidiana, y ya el maestro Juan Jesús nos compartía pues varias cuestiones, ¿no? Para poder ir dejando detrás, ¿no? Esta masculinidad tradicional o hegemónica que tiene que ver con cuestiones más de violencia, de cuestiones de un discurso dominante, de cuestiones machistas, ¿no? Y que aboguemos por masculinidades más conscientes, más responsables. Y por aquí Juan Mendoza nos dice justo, creo que yo soy posesivo o autoritario, voy a batallar cuando me case. Pues Juan, no tienes por qué batallar, creo que tienes la gran oportunidad de poder hacer las cosas distintas desde ahora, ¿no? A lo mejor no es sencillo, tal vez ser congruente al 100% nos puede costar muchísimo trabajo, pero poder intentarlo, el que ya estés escuchando estos programas es una forma de poder hacerlo, y tratar de ser constantes en la búsqueda de esta información que nos pueda hacer más congruentes, más conscientes, y pues bueno, soy reiterativa en la responsabilidad. Entonces te preguntaba en este último, en el anterior bloque, Juan Jesús, porque nos decías, ¿no? La importancia de generar conciencia, de aceptar, ¿no? El hombre que eres en este momento de tu vida, y a partir de eso entonces ya poder transformar y poder construir. ¿Qué les podrías decir a todos los que nos están escuchando, a todos los hombres que nos están escuchando, a los jóvenes, a los adultos jóvenes, a los adultos mayores, ¿no? ¿Qué les podrías decir que en cuanto a qué cambios conductuales pueden empezar a generar ellos? Sí, lo primero que hay que tener es observar cómo son mis relaciones, tanto con las mujeres, con otros hombres,
pero de observarlo de una manera no como en un juicio, porque eso también es una característica que tenemos, ¿no? Si yo no soy el centro de todo, entonces no soy nada. Uh-huh. Hay que reconocer este desamor con el que hemos crecido. Lamentablemente es así. Uh-huh. No solamente en los varones, en los hombres, sino también en todo el mundo. Estamos en una época que nos hemos desapegado de los vínculos. Uh-huh. Utilizamos en vez de convivir. Entonces, cuando reconocemos eso, cuando reconocemos nuestra condición humana, cuando observamos qué hacemos con esto que somos, tenemos una posibilidad, que ya es una decisión y una elección personal, responsabilizarnos de qué queremos hacer. ¿Sí? Es decir, nuestras historias de vida quizás sean difíciles, adversas, pero también está la otra parte. El mismo sufrimiento o el dolor nos han llevado a focalizar nuestra mirada. Y solamente vemos eso, ¿no? Lo que hay en nuestro entorno. Pero bueno, yo se los comparto porque también es una experiencia de vida que he tenido. ¿Mm? A veces cuando tocamos fondo es cuando decimos, ya no puedo llegar más abajo, de aquí a partir. Y todo lo que yo haga para superarme, todo lo que yo haga para aceptar mi condición, me está dando una puerta, una escalera para lograrlo. En otras palabras, necesitamos reconocer nuestras emociones, nuestros sentimientos, dejar de lado los comentarios o todo lo que la gente puede transmitirnos, ¿sí? La parte tóxica. Es un, es un llamado personal y es una elección libre. Si yo quiero continuar en esto es porque entonces no veo posibilidad de admirar y de disfrutar de lo que está más allá de mi mirada. Uh-huh. No me adhiero al mundo, no puedo generar relaciones duraderas, auténticas, porque todo está condicionado a esta utilización o cosificación de las personas. Yo les invitaría a eso, a que nos atrevamos a buscar y a darle otro sentido a nuestra existencia, porque es posible. Sin lugar a dudas. Y una buena forma de atreverse es justamente buscando ayuda, ¿sí? Buscando ayuda cuando me he visto a lo mejor en esta imposibilidad de encontrar una forma distinta de resolver, ¿no? Y la ayuda es algo importante para poder tener una perspectiva diferente de lo que nos está pasando. También quisiera que nos contaras, una vez que ustedes que empiezan justamente a cuestionar la propia violencia, a lo mejor que se ha ejercido desde ser hombre, ¿no? Y desde otros aspectos como cuestionar, ¿no? Lo que se espera de ser hombre, ¿no? Que se espera que sea pues, el hombre proveedor, el hombre que no llora, el hombre que no expresa, el hombre fuerte, el que siempre tiene que estar derecho, ¿no? Y viendo la mirada hacia el frente para poder combatir todas las adversidades de la vida. Entonces, ¿qué dificultades, no puede encontrarse el hombre al respecto de ser congruente con estas nuevas formas, con estos nuevos modelos de masculinidad? Sí, lo primerito es que los temores que tenemos, la inseguridad, el miedo al abandono, son los primeros que aparecen, y eso nos ha limitado años de nuestra existencia. Pues ese es el primero. Cuando podemos enfrentarlos, vivirlos, nos damos cuenta de que no es como lo pensábamos. Quizás la mente a veces por protección hace escenarios fatales, ¿no? Pero pues desde ahí empezamos, ¿no? Ese sería el primer obstáculo. Posteriormente, cuando empezamos a hacer un cambio, cuando empezamos a vivir de una manera distinta, pues la familia o los mismos amigos, ¿no? Empiezan a cuestionar o empiezan incluso a burlarse de lo que hacemos, ¿no?
Pero si tenemos claro cuál es el objetivo de todo lo que estamos haciendo, eso será también, lejos de destruir o de quitarnos ese ánimo, será un punto en el que la emoción del enojo se convierte en coraje y de ahí parto, porque es un reflejo, ¿no? Yo me veía así, pero ya no quiero estar ahí. Entonces, como lo decías hace rato, hay que buscar apoyo, hay que buscar ayuda. Necesitamos también esto, tener esta humildad de que las 3 P's, que es la protección, la procreación y el proveer, no son estigmas, son estados que nos han heredado, pero que ya no son funcionales. Claro. Y bueno, posteriormente, pues es el miedo a ser rechazados, ¿no? El temor al rechazo. Ese será un parámetro cuando miremos que lo que estamos avanzando ya nos hace de alguna manera diferente, quiere decir que entonces estamos yendo por nuestro propio camino. Ya, pues, la gente de afuera dirá si es bueno o malo, ¿no? Pero los expertos en la vida somos nosotros, en nuestra propia vida somos nosotros. Por eso, vuelvo al punto, ¿no? Sí, habrá muchas dificultades, pero creo que es más difícil vivir así y estar condenados a una muerte en vida. Por supuesto, sí, haciendo esta cuestión tan diferente y que, pues bueno, ir en contra, ¿no? Del estándar, de lo normal, tiene sus costes, ¿no? En esta sociedad, pero justo que tú nos lo comentabas, ¿no? El poder reconocer estas emociones, el que se pregunten, ¿no? ¿Qué hacen con esto que son, ¿no? En general como personas, ¿no? Creo que es alguna pregunta que nos podemos hacer como personas, ¿no? No como hombre, no como mujer, sino como personas. ¿Qué hacemos con lo que somos? Con esto que somos, creo que es algo valiosísimo para poder ejercer cambios importantes en nuestra cotidianidad. Juan Jesús, se nos agotó el tercer bloque, por aquí ahí ya llegaron otras preguntitas, pero pues nos esperan tantito, regresamos en unos segunditos, ¿no? Compartan por favor el programa. Muchas gracias por continuar con nosotros. Pues bueno, se nos fueron rapidísimos estos bloques. Agradecemos al maestro Juan Jesús por estar compartiendo pues estas nuevas visiones, ¿no? De poder expresar la masculinidad. Y pues antes de que se nos vayan algunos comentarios por aquí, Miguel Muñoz nos decía, ¿no? Cómo desde el equilibrio sin pasar del machismo al feminismo, cómo construir una relación saludable, cómo dirigir la relación positivamente, pues creo que Juan Jesús ya nos ha dado varios elementos, ¿no? Desde de cómo tener justamente una relación más saludable. No sé si quieras compartir algo más al respecto ahorita. Y también el mismo Miguel nos dice, yo estoy aprendiendo a expresar mis emociones, antes me las guardaba por el entorno familiar en el que crecí. ¿Quisieras agregar algo más allí, Juan Jesús? Sí, que nuestras relaciones tengan este elemento humano. No hay perfección, la perfección es un ideal. Hay cercanía, hay conexión, y eso es lo importante. Y sobre todo que haya respeto y amor. El amor bien entendido, los actos que dejan huella en las personas. No solamente el comprar, el abastecer, el cumplir caprichos, eso no es amor. Eso nos han hecho creer que es el amor. Pero el amor va más allá de todo. Es un vínculo, es generar una conexión entre almas. Por supuesto.
¿Nos podrías compartir algunas de las campañas que existen justamente o ejercicios de sensibilización dirigidas a los hombres respecto a estas cuestiones tanto de violencia de género como de poder ejercer unas masculinidades más responsables? Sí, podemos recordar, por ejemplo, lo que hay aquí en México es de lo más tradicional, por ejemplo, GENDES, ¿no? Que es una asociación que se dedica precisamente a esta reeducación, ¿no? De la parte institucional, bueno, yo colaboro en un centro que se llama Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, y estoy en el área de reeducación para personas que ejercen violencia de género, específicamente varones, hombres que ejercen violencia de género. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, es un programa, es un modelo que se está reestructurando, pero básicamente son sesiones de información, de formación y sesiones psicoterapéuticas. Es un trabajo grupal e individual. Es lo que hacemos, es una propuesta interesante. Esto es en el Estado de México. Me parece que en ¿La Oaxaca. atención es gratuita? Sí, 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 es gratuito. Okay. Incluso refieren a los usuarios, ¿no? Hay gente que está en procesos penales, ¿no? Por X o Y delito. Esta es una alternativa, la reeducación. Entonces, pues, a grandes rasgos eso sería algo de lo que tenemos. Lamentablemente no hay muchísimas opciones, ¿no? Se están construyendo nuevos puentes, ¿no? Para reparar este tejido que está muy dañado, ¿no? Por supuesto, y que justamente tengo entendido, tú dime si eso sí o no, ¿no? Bueno, sí lo mencionaste un poco en bloques anteriores, ¿no? Estos nuevos quehaceres, ¿no? De las masculinidades, pues viene a raíz justamente de cómo el feminismo no cuestiona la violencia ejercida hacia nosotras, ejercida hacia las mujeres, ¿no? Nace también esta necesidad de que el hombre también cuestione su propia violencia y desde ahí pueda generar cambios importantes y el que empiecen a haber grupos, ¿no? Como el tuyo, grupos como Gendes, grupos como Hombres por la Equidad, ¿no? Hay muchos otros grupos a través de Latinoamérica, ¿no? En el mundo, con diversos nombres, ¿no? Y ya de ahí hay muchos debates teóricos acerca del nombre, si está bien decirle masculinidad, ¿no? Las nuevas masculinidades o no. Pero más allá de eso, yo comparto contigo esta parte tan importante de ver el trabajo que nosotros tenemos como personas en ejercer los valores humanos, ¿no? Porque esos son los que nos pueden justamente proteger ante toda esta situación que vivimos de tan desafortunada en nuestra vida cotidiana como es la violencia hacia la mujer, ¿no? Y que hoy día incluso con la pandemia, ¿no? La cuestión de los feminicidios y la violencia intrafamiliar ha aumentado, ¿no? De una manera exponencial y es muy preocupante y por eso es tan necesario estos espacios, ¿no? Personas como tú que trabajen con estas nuevas formas de expresar, con estas nuevas formas de ser hombre, porque la economía, ¿no? Todo lo que se nos ha vendido que debe de ser un hombre, pues favorece justo a seguir perpetuando, ¿no? Ese modelo de violencia. Y en este aspecto, ¿qué les podrías decir a los hombres que nos están escuchando para que empiecen a cuestionar el rol que tienen en este momento, tanto en la sociedad, tanto en la familia, como en el trabajo? Pues precisamente, ¿no? Veamos cuáles son los resultados de cómo estamos viviendo. El cuestionario tiene que ser también no inquisitivo, ¿no? No con esta intención de decir qué está bien o qué está mal. Más allá que reflexionemos sobre nuestra experiencia humana, nuestro papel en Claro. esta existencia, en la vida, ¿no? Entonces, eso nos va a dar el primer paso, ¿no? Que es la sensibilización, el reconocimiento, y llegaremos al último, que es nuestra aceptación para buscar apoyo. Y pues básicamente creo que no hay mucho que decir porque es una necesidad que ya está desde hace años, pero que apenas la reconocemos. Tenemos que frenar toda nuestra violencia, ¿sí? Tenemos que reeducarnos, porque si no,
la autodestrucción es el fin último y es el destino que lamentablemente se vislumbra, ¿no? Estamos a tiempo, siempre estaremos a tiempo si decidimos hacerlo para cambiar, para ser seres humanos dignos y amorosos. Por supuesto, ¿no? No nos quisiéramos ir sin que antes nos cuentes un poco más, aparte de lo que haces en el Estado de México. Cuéntanos más de lo que estás haciendo, cuáles son tus proyectos para los que nos están escuchando, sepan por si te quieren contactar. Sí, a la par estoy impartiendo un diplomado sobre tanatología con perspectiva de género. Esto es algo importantísimo porque, bueno, un trabajo así no existe, ¿no? Lo estamos generando. Con estos alumnos que estoy ahorita trabajando, estamos replanteando una manera de afrontar nuestros duelos, pero con esta parte, ¿no? La integración, la inclusión, el dejar de lado los estereotipos, hacerlo una experiencia más humana, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy haciendo en la actualidad, aparte de pues, la psicoterapia, ¿no? Con perspectiva de género, para familias, para parejas o de manera individual. Básicamente es eso lo que hago. Ok, excelente. Pues te agradecemos que nos hayas compartido el día de hoy, Juan Jesús, de verdad. A mí me parece que sigo repitiendo, siendo redundante, ¿no? En esta cuestión que sí son temas que necesitamos escuchar más a diario, temas que nos permitan entender nuestros roles de una manera distinta, ¿no? Y eso pues también me hace pensar en las nuevas paternidades, ¿no? Cómo ser padre el día de hoy, cómo ser padre de un niño, cómo ser padre de una niña, ¿no? Y que estos cambios pues son tan complejos porque son estructurales, ¿no? O sea, estamos hablando de que no solo es un cambio a nivel individual, ¿no? Sino también a nivel social, en cuestiones de políticas públicas, ¿no? Digamos, ¿no? Por ejemplo, si mal no recuerdo, ¿no? Por ley ya se dan ahorita solo 5 días de paternidad a los padres que quieran tomar su permiso, ¿no? Pero pues al contrario de las mujeres que son 40 días, ¿no? Y que bueno, ya en otros países por allá europeos esto ha sido ya vigente, ya ha sido como más equitativo, pero eso, ¿no? ¿Cómo podemos empezar también nosotros a luchar, ¿no? Por esta equidad. ¿Algo más que nos quieras compartir antes de irnos, Juan Jesús? Primero, volver a agradecer la invitación, también a las personas que nos acompañan, ¿no? Decirles que mientras tengamos la esperanza de que las cosas pueden mejorar, serán reales. Si ya la perdimos, vamos a recuperarla, porque estamos destinados a trascender. Eso es todo. Gracias. Sin lugar a dudas. No, muchísimas gracias a ti, Juan José. Les agradezco. Gracias, Miguel, por tu comentario. Estamos aquí pues justamente para compartir, escríbanos cualquier duda que ustedes tengan y pues bueno, les recuerdo que estamos en el 800-911 en la opción número 3 y estos espacios son para compartir, para cuestionar, pero sobre todo para transformar. Que tengan una excelente tarde, nos vemos la próxima.